Decíamos que el expresidente Uribe entonces señala, califica, ataca al senador Iván Cepeda y a su fórmula vicepresidencial Aida Quilcue, diciéndole apache y matón. Y pues respondió Iván Cepeda ayer en unas declaraciones que dio a los medios de comunicación. Esto fue lo que dijo. Escuchemos y veamos. Que un expresidente de la República intente agraviar o insultar a otro ciudadano llamándolo apache significa que es un racista. Uribe muestra con eso al país su verdadera naturaleza. Yo no me siento ni agraviado ni insultado por ser parte de un pueblo en el cual hay una multipluralidad de razas y de etnias y de pueblos. Mi candidata a la vicepresidencia, con orgullo lo digo, es una lideresa indígena. Así que, expresidente Uribe, no sea racista. No sea Wow, no seas racista. racista. Me sorprende mucho, o pues me sorprende y me agrada a la vez que Iván Cepeda siento que puede ser muy contundente con lo que dice, pero no lo vemos alzando el tono de la voz, ¿no? O sea, él es Muy bastante calmado. directo y es no sea racista, pero en un tono súper elocuente, súper tranquilo, sí como muy diplomático, y creo que esas formas son bastante de resaltar en esta contienda política, porque vemos el lado contrario que sí se exalta y grita y señala y es como usted mató, y bueno, y como que este otro lado un poco más escalado en términos del debate. Me sorprende bastante, ¿no? Porque pues a Sí. estas alturas en las que los enfrentamientos están siendo pues tan directos, tenemos todavía un Iván Cepeda muy sereno. Sí, y eso es importante destacarlo, Mariana, porque eso lo hace el candidato, pero sus seguidores y la gente de su partido sí está en otro Mm, tono. ujú. Incluso ahí usted me da pie para contarles, y lo habíamos hablado ayer internamente, que la idea era hacer justamente un debate en este espacio hoy para poner a un congresista del Pacto Histórico y un congresista del Uribismo, y que pues ambos nos compartieran sus posturas. Pues eso no lo hicimos finalmente, Mariana, porque ¿para qué poner aquí a dos personas a pelear más, a seguir violentándose, a seguir agarrándose, a seguir gritándose, insultándose y diciéndose un montón de cosas? Ellos nunca van a llegar a un acuerdo. Es muy difícil que se pongan, Ujú. pues que haya como un diálogo un poco más sereno, como usted lo llama, y que haya un consenso, ¿no? Que se pongan de acuerdo en alguna de las posturas, o por lo menos en alguna de las cosas que el país necesita, y es justamente bajar un poquito la guardia, calmarnos y entender que lo que se viene pues es muy importante y cuáles son las prioridades para Colombia. Esta mañana, a propósito de eso, cuando nosotros decidimos pues mejor no hacer ese debate, lo escuché en un medio de comunicación y Mm, en efecto eso pasó. claro. Gritos, uno diciéndole al otro, es que usted es un guerrillero, el otro no, es que usted es un paramilitar, es que ustedes mataron 18.000 niños, es que ustedes mataron 7.000 personas. Bueno, entonces de ahí no se bajan, y pues, ¿para qué? ¿Para qué eso? Pero mire que acá nos... escribe justamente E. Gómez 1980 en nuestro chat de YouTube. Muchas gracias a todos los que están opinando ya. Paola, yo revisaría tu definición de pelea. Una cosa son los ataques de Uribe Ujú. y la otra es la postura de Cepeda, que simplemente ha indicado verdades. Y eso es lo que quiero arrancar preguntándole a nuestro invitado, porque lo vamos a analizar con los expertos, esto que está pasando en este momento en materia política preelectoral en nuestro país. Alejandro Chala, muchas gracias por estar conectado aquí en De Frente. Bienvenido. Y la pregunta entonces es, ¿esto puede considerarse sí una pelea, o como escuchábamos a Iván Cepeda respondiendo muchísimo más calmado, estamos hablando más bien es de un ataque que viene de un sector al otro y ya? Buenos días. Yo. Hola Paola, Mariana, a la audiencia, muy buenos días, gracias por la invitación. Yo empezaría respondiendo esa pregunta diciendo que es mucho más estructural y profundo que lo que dice el candidato Cepeda y lo que dice precisamente Álvaro Uribe. Yo creo que estamos en un momento en el que la polarización y la radicalización política entre estos dos grandes proyectos que se están disputando el país está teniendo nuevas manifestaciones que pues obviamente están atravesando pues todas las formas en cómo se expresa el conflicto político en el país. Esto aunado
varios hechos que yo siento que no hay que ignorar dentro del análisis. Es decir, este rifirrafe entre Álvaro Uribe e Iván Cepeda no hay que observarlo por fuera de lo que ha venido sucediendo en los últimos 3, 4 meses, que ha sido una escalada en el lenguaje y una escalada en las agresiones políticas eh, entre todos estos sectores. Así no sé si recuerdan que hace más o menos como una semana, 2 semanas, hubo un ataque por parte de la misma comunidad hacia una caravana de la campaña Iván Cepeda en Charalá, Santander, y al mismo tiempo esto también hay que unirlo con los rayones y con los ataques a diferentes sedes de campaña, tanto del pacto histórico como del Partido Centro Democrático en el país. Es decir, estamos en un momento de crispación política en el cual no solamente está escalando el lenguaje, sino que de alguna u otra manera lo que está en riesgo un poco es que ya hay manifestaciones de violencia política que claramente no han escalado de una manera mucho más fuerte, pero que sí han llegado al punto incluso de amenazas y de afrentas que nos muestran que la situación está bastante alterada. ¿Que por qué está bastante alterada? Pues lo hemos venido señalando desde hace muchísimos meses, porque claramente hay dos grandes proyectos políticos en disputa, en un momento de transición política en el país y en un momento donde claramente el proyecto que gane entre el progresismo y estas nuevas derechas que están surgiendo en Colombia, pues de alguna u otra forma va a definir el rumbo del país para los próximos por lo menos 10, 20 años en términos también de lo que puede terminar resultando esa transición política, del del eje de discusión política entre conflicto y paz y precisamente otros nuevos ejes que están surgiendo, como en este caso es el eje de redistribución, que ya venía desde hace muchísimas décadas emergiendo como el gran centro de la discusión pública y también un poco el reencauche del eje de orden y seguridad. Está intentando tanto el uribismo por su lado, pero también por el otro, pues estas nuevas derechas que se están organizando alrededor de las piedras. Sería como una primera pincelada que podría señalar yo al respecto de este tema. Alejandro, yo ahí quisiera preguntarle por algo que a mí me ha parecido recurrente, pero quisiera pues saber usted qué lectura tiene, y es este tema de que estamos ya a una semana larga, pues de a unos días, a 10 días de la primera vuelta presidencial, y lo que vemos todavía son debates personales o incluso sí, señalamientos a asuntos puramente políticos, podría decirlo así, pero muy poco programáticos o de propuestas. No sé si usted tiene esta misma lectura, si esto igual suele ser repetitivo en estas elecciones presidenciales o si por el contrario es atípico en estas elecciones que pues el debate no se haya concentrado o todavía no esté concentrado en propuestas, programas, qué propone el uno, qué promete y demás. Yo me he dado cuenta de algo, Mariana, con varias cosas frente a lo que tú señalas. Esta campaña es particular porque es la primera gran campaña electoral en la cual precisamente los candidatos punteros casi no se han asomado a tener grandes debates. Hago el símil y la comparación con 2022, cuando tú observabas de alguna otra forma que Petro sí se insertaba de alguna u otra forma en estas discusiones con Federico Gutiérrez, con Sergio Fajardo, pero, por ejemplo, podemos ver que en este caso Rodolfo Hernández en esa misma campaña no tuvo tanta presencia pública y de hecho tampoco asistió a estos grandes debates y ya teníamos una tendencia de que de alguna u otra forma, pues esto no fue, digámoslo así, límite para que Rodolfo quedara segundo y pasara a segunda vuelta. De hecho, gran parte de los participantes de estas discusiones públicas terminaron en tercer, cuarto, incluso quinto lugar, a pesar de tener propuestas programáticas. eh, y esto se explica por varias cosas. Yo creería que el primer factor que hay que señalar ahí frente al tema de esta discusión programática es que a la final, tanto el ciclo electoral de 2022 como el ciclo electoral de que estamos ahorita de 2026 no se está moviendo por esos ciclos programáticos, no se está moviendo de alguna u otra forma
por la posibilidad de demostrar pericia técnica y administrativa para cumplir propuestas, sino se está moviendo es por la construcción de narrativas, de mitos fundacionales que le den sustento de alguna otra manera a estos proyectos para, de alguna otra forma, llevar a buen puerto este tipo de proyecciones hacia el futuro. Es decir, de alguna otra manera no nos estamos dando una discusión sobre solamente el balance del gobierno, porque la popularidad que tiene Gustavo Petro en las encuestas demuestra que la discusión pública no está girando alrededor de esa popularidad, sino que está girando alrededor de cómo se va a gestionar el conflicto social en los próximos años. Y cuando me refiero a conflicto social, me refiero precisamente a esos ejes de discusión, al eje de redistribución por un lado, que es precisamente cómo se van a terminar de plasmar las grandes demandas sociales que estallaron en 2019 y en 2021, pero también cómo se va a resolver ese eje de orden y seguridad que de alguna otra manera ha sido como la gran bandera un poco que han tratado de impulsar estas nuevas derechas frente al crecimiento de la presencia de grupos armados en el país. Entonces, no estamos en un momento de definiciones programáticas, la gente no está tomando decisiones a partir o Mm. movilizándose a partir de ejercicios racionales de lectura y contrastación de estos programas, sino que se mueve dentro de lo simbólico y lo emocional que está moviendo el discurso frente a la resolución de sus propias necesidades. Y ello, de alguna otra manera, pues claramente saca la discusión pública de estos grandes momentos de, ¿cómo decirlo? Como de contrastación y hasta cierto punto de lo que uno tiene la teoría que es el voto informado y se está movilizando más es frente a expectativas, frente a incentivos y frente a proyecciones y proyectos que precisamente no solamente están vendiendo qué van a hacer en estos 4 años, sino cómo se ve el país dentro de 10 o dentro de 20 años. Tenemos una discusión sobre si el modelo de democracia de alguna otra manera es suficiente o no, con el tema un poco de la constituyente, por un lado. Mm. También estamos en un ejercicio de reevaluación si después de 30 años de la constitución del 91 necesitamos tener discusiones sobre si hay que cambiar algunos elementos de ella o no. Y creo que eso lo que demarca es que el país está en esa construcción de qué es lo que quiere en este momento de transición política hacia el futuro. Mm. Sí, Alejandro, justamente aquí nos están comentando muchas personas opinando sobre este tema y hay una persona que se me perdió en ese momento el nombre, pero decía algo así como, bueno, y todo este mierdero por un mural. Bueno, lo que quiero preguntar es si es justamente, digamos, esto no el origen del problema, sino más bien la gota que rebosó la copa, porque sí se esperaba desde un principio, pues cuando Iván Cepeda decide ser candidato, pues que en algún momento se presentara este enfrentamiento con el uribismo, porque ellos, lo decíamos también, han sido rivales históricos, incluso en otros escenarios, en un escenario judicial, se han enfrentado también, y pues era obvio que el uribismo iba a tener un candidato y que iban a volverse pues intensas las peleas entre estos dos sectores. ¿Eso es así? ¿Lo esperábamos y lo esperábamos a este nivel o falta incluso más? Pueden pasar peores cosas. Pues, Paola, estos son procesos de largo aliento. Hay que sacar un poco la coyuntura de lo fáctico, de estos hechos, de estos acontecimientos y observarla en términos de proceso y darnos cuenta de que de alguna u otra forma lo que tú señalas hasta cierto punto tiende a ser verdad. Es decir, no es que se vengan más confrontaciones o no haya sucedido entre comillas lo que podríamos llamarlo peor, porque no es así, así no funciona en cierto modo este tipo de procesos políticos, pero sí creo y sí me parece que es verdad que de alguna otra manera este es un capítulo que se abre en un escenario muy especial, porque de alguna otra manera es una disputa existencial. Si ustedes se dan cuenta, Álvaro Uribe está en estos momentos en una gran disputa existencial, porque no solamente es la definición de ese proyecto político hacia el futuro que está teniendo con la izquierda, sino que también es tratar de contener en su interior a unas derechas que están disgregándose y a las cuales
el uribismo ya no puede contener entre sus manos, porque le surgió otro actor político, que es Abelardo de la Espriella, y todos los grupos que rodean a Abelardo de la Espriella, que le está drenando cada día de militantes, de bases políticas y de viejos votantes que de alguna otra manera hace 10 años quizás eran la base del proyecto uribista. Entonces estas manifestaciones también hay que leerlas como un acto de supervivencia en un escenario político que está siendo muy agreste para una figura como Álvaro Uribe Vélez, que ya va de salida del proceso político, que ya no tiene mucho que hacer dentro de esta coyuntura, porque de hecho mismo el desgaste del uribismo como proyecto después de 25 años ininterrumpidos de estar dando la discusión y de haber sido gobierno, por lo menos en 3 periodos, en los 2 periodos de Uribe y en el periodo de Duque, pues claramente lo desgasta. Y en ese desgaste, pues obviamente también está dando estos últimos estertores de disputa frente a un progresismo que claramente le está ganando la partida porque ya ha sido poder y porque tiene popularidad y porque ha cumplido ciertas demandas sociales históricas y frente a unas nuevas derechas que le están quitando la agenda y que le están quitando y que han sido efectivas en ese quitarle la agenda porque son mucho más radicales, porque son mucho más contestatarias y porque no les da miedo precisamente en esa confrontación ceñir a esa izquierda y a esos progresismos como su enemigo. Entonces, eso también explica por qué en parte también la campaña de Paloma Valencia va de capa caída, y es Mm. porque hasta cierto punto el mismo proyecto del uribismo ha tenido que apelar a esconderse dentro del establecimiento al cual se opuso en 2014 y en 2016 y del cual precisamente rechazó ciertos apoyos entre 2018 y 2022 para sobrevivir. Y prácticamente esto ha hecho que muchos de sus votantes ya no se sientan identificados con un proyecto político que ahora sienten que es parte del establecimiento. Entonces también es un poco estos estertores, esta lógica de tratar de sobrevivir un poco frente a un escenario que ya no es favorable para el uribismo y que de alguna otra manera pues lo está poniendo contra las cuerdas porque pues claramente ya es un proyecto viejo, Mm. ya es un proyecto Mm. que prácticamente tiene 25 años de historia y que ya no se correlaciona un poco con las condiciones materiales y vitales de existencia hoy en el país. Pero si la estrategia, Mariana, es tratar de sobrevivir, les está saliendo muy mal. Lo que Sí, están haciendo es hundiéndose, ¿no? sí, la verdad, creo que el uribismo está pasando por su peor momento, diría Sí. yo. Y Alejandro, yo quisiera preguntarle, para este punto de la contienda que ya tenemos, y usted mismo lo mencionaba, pues sí, unos indicios de con qué elementos las personas están tomando, con que sí, la ciudadanía está tomando la decisión, nos está acercando, digamos que a cierto candidato, a cierto proyecto político que definiría hoy al candidato que va a llegar a la presidencia, qué es lo que en este momento lo haría presidente, que tenga mayores aliados políticos, que sea un showman como Abelardo de la Espriella, que represente un proyecto político de vieja data, así como en este momento que nos muestra la contienda sobre qué está o qué representaría o qué necesitaría el nuevo presidente. Pues Mariana, prácticamente el próximo presidente de Colombia va a ser el presidente que sea capaz de articular en su interior de nuevo las demandas y necesidades últimas de unos sectores de la población que se están movilizando a través de ese voto. Y yo siento que de alguna otra manera eso mismo fue lo que llevó a Gustavo Petro a la presidencia en 2022. Es Mm. decir, el país no es el mismo. El país que hoy tenemos, el país que hoy observamos, el país que, digamos, hoy tenemos al frente no es el mismo país de 2016, no es el mismo país de 2010, no es el mismo país de 2006 y mucho menos es el país de 2002. ¿Y por qué lo digo? Porque siento que el gran problema que ha tenido la campaña de Paloma Valencia, por ejemplo, pero que también ha tenido las candidaturas del centro político, es que no han sabido leer y no se han podido anclar a esas necesidades de Mm. la población y a esas demandas de la población. ¿Y qué es lo que ahorita demanda hasta cierto punto la población? Por lo menos ciertos sectores sociales están demandando ciertas agendas sociales que resuelvan un poco el gran problema de desigualdad que tiene el país. Vuelvo al mismo punto. Tenemos una memoria histórica frente a 2019 y frente a 2021 que es importante de alguna u otra forma rescatar.
pero también tenemos de alguna u otra forma sectores de la sociedad que están demandando también dentro de sus necesidades unos discursos que van mucho más ligados a la disputa tanto sociocultural, es decir, de agenda identitaria, de agenda de género, de ciertas agendas muy ligadas un poco frente a la disputa, a lo que llaman estos sectores de derecha la batalla cultural y también frente al tema del orden y la seguridad. ¿Y por qué lo digo? Porque prácticamente ya desde la mayoría de los politólogos en el país, desde hace más o menos unos 4 o 5 años, han hablado de desanclajes entre esas necesidades de la gente y lo que mueven los partidos políticos y los actores políticos. Entonces, si los actores políticos hoy no son capaces de leer a esa población que está demandando nuevas cosas o que está demandando viejas cosas con otras palabras, con otros sentidos y con otras realidades, pues va a ser muy complicado captar el voto en este caso. Yo siento que Cepeda tiene prevalencia en esta elección dentro de las encuestas y demás, porque sí está leyendo a estos sectores de la sociedad que se levantaron en estos dos estallidos que se vienen organizando desde hace décadas y que de alguna otra manera han sentido que el gobierno de Gustavo Petro sí les ha cumplido en términos de sus demandas con las reformas sociales que hasta cierto punto se han discutido y con el Plan Nacional de Desarrollo que a pesar de que Petro ayer en Caracol con María Alejandra Villamizar lo rechazó, también manifestó hasta cierto punto ahí esas demandas y Mm. unos sectores sociales dispersos, diría el profesor Rovira Calvásser, un politólogo chileno experto en temas de las extremas derechas, y unos sectores marginados hasta cierto punto de la vida política que antes contenía el Centro Democrático, pero que hoy están precisamente tomando y capitalizando ciertos discursos de resentimiento y de rechazo un poco frente a agendas muy ligadas a temas de género, a temas de identidades y a temas socioculturales que hasta cierto punto en una sociedad conservadora como la colombiana, pues también ha generado bastante rencilla y que de hecho movilizaron el voto hacia el no en el plebiscito en 2016. Entonces, quienes sean capaces de entender hasta cierto punto esa dicotomía y capitalizarlas, van a poder precisamente al menos llegar al escenario de segunda vuelta o ganar la presidencia de la República. Ya va a depender precisamente en esa competencia electoral cuál de esos dos clivajes pesa más, si pesa el clivaje de alguna u otra forma, este clivaje de la redistribución o este clivaje muy ligado a este tema de la batalla cultural, entre comillas, que ha impulsado ese discurso de las nuevas derechas. Ahí yo creo que entre esos dos está el presidente. Claudia López puede tener muy buenas propuestas técnicas, Luis Gilberto Murillo las pudo haber tenido, Sergio Fajardo puede hablar con parsimonia en los debates de Caracol, pero eso no es lo que está moviendo. Lo técnico no es lo que está moviendo en estos momentos esas demandas y esa agenda tanto de redistribución, pero esa también batalla cultural hasta cierto punto que esgrime las nuevas derechas. Creo que eso es fundamental para poder entender quién puede llegar al poder eventualmente. Sí, justamente Alejandro, ya que hablas del tema de las derechas, eh, yo quisiera que habláramos sobre lo que podría pasar en esa segunda vuelta, si pues es Paloma Valencia la que pasa o es Abelardo de la Espriella. En cualquiera de los dos escenarios, estos dos sectores se unirían porque lo que estamos viendo es que ahora mismo están agarrados también, se han lanzado incluso ataques también muy fuertes, los hijos del expresidente Uribe contra la campaña de Abelardo de la Espriella y viceversa, pero como la política es dinámica, cuando pasen a segunda vuelta, el que sea que pase, ambos se apoyarán o hay más opción de que los abelardistas sí apoyen a Paloma, pero que en cambio los palomistas no apoyen a Abelardo en caso de que él sea el que pasa. No, pues en ese caso, Paola, yo creo que uno no puede hacer el ejercicio un poco que hacían algunos tuiteros en este caso. Yo miraba y miraba que había tuiteros diciendo, no, si prácticamente sumamos estos con estos ya ganamos segunda vuelta y eso no funciona tan así, porque de alguna otra forma el gran problema que tienen esas lecturas, que son las que tú indicas un poco, siempre suelen hacerse es que no desagregan qué tipo de votante elige a cierto candidato o no. Entonces, en este caso, pues hacer la sumatoria simple, pues claramente tenemos que descartarlo. ¿Qué tenemos que ver en ese tipo de situaciones? Pues finalmente, hasta cierto punto, o más bien qué sector apoya a quién y qué sector ha manifestado de alguna otra manera apegarse a qué candidato o no. Me explico. Por ejemplo, tienes a sectores de centro derecha
que están apoyando a Paloma Valencia. Tienes a militantes del nuevo liberalismo, tienes a gente un poco mucho más ligada a cierta tecnocracia del gobierno Santos y el gobierno Duque, que también están sintiendo que el discurso de Abelardo es muy extremo. No hay garantías, por ejemplo, de que ese voto de centroderecha termine llegando a donde Abelardo. Primero, porque pues habría cierta incoherencia ideológica, pero segundo, porque también hay un tema tanto de incentivos, por un lado, pero también de recursos que impide que lleguen. Por ejemplo, el tema es, bueno, yo llego con mis apoyos, pero eso implica también hasta cierto punto transacciones burocráticas para yo tener un beneficio por apoyarlo, es decir, no es solamente darle mi voto y de manera alegre porque hay que evitar, entre comillas, que llegue la izquierda al poder, porque eso no funciona así, también hay transacciones dentro de estas lógicas y entre estos sectores también esas transacciones tienen unos costos. Entonces, si tienes a un nuevo liberalismo que va a vender alto su voto en caso de que Abelardo, por ejemplo, pase a segunda vuelta, pues eso va a ser problemático para este sector y de alguna otra manera sí es cierto de que muchos de los sectores que hoy apoyan a Paloma Valencia quizás no decanten su voto por Abelardo tanto por principios, por un lado, un voto programático, ideológico, pero también porque la transacción política no los favorece y además porque Mm. Abelardo le va a dar mucho más fuego a sectores políticos de derecha que quizás no han tenido acceso a ese poder. Es que hay que entender que hasta cierto punto que quienes, por ejemplo, integran a Abelardo y rodean a Abelardo son sectores políticos que no han tenido tanto acceso al poder como si lo han hecho los sectores y los partidos del establecimiento que han estado con Paloma Valencia. Pero es que también hay otra cosa, y es que uno no puede sumar esos votos así tan fácil, porque, por ejemplo, en el caso de Paloma, el hecho de que tenga el apoyo de los partidos tradicionales, de los partidos del establecimiento, no significa que esos militantes y esos partidos la apoyen del todo. Ya lo mostraba hasta cierto punto la silla vacía, pero también lo hacíamos en un seguimiento desde pares y desde otras organizaciones y otros medios de comunicación, que hasta cierto punto el hecho de que César Gaviria salga, por ejemplo, con el Partido Liberal a apoyar a Paloma Valencia no significa que su partido esté dividido en tres sectores, siendo el mayoritario, pues obviamente un sector que apoya a Paloma, pero que también hay un importante sector del liberalismo que apoya a Iván Cepeda y un pequeño sector que apoya a Belardo de las Priella. Entonces, cuando tú observas eso, pues claro, la sumatoria se te cae porque tú como desagregas a tres diferentes alas, entre comillas, dentro del Partido Liberal, para poder decir que todas van a apoyar a Belardo. Esto es un ejercicio que a veces estos estrategas y estos acompañantes de esas campañas cometen como error, pero yo podría señalar eso. No se puede hacer esa desagregación. Es mucho más probable que en un escenario de Paloma, pues Paloma concentre más apoyos, pero es claro que esos apoyos también son líquidos y no son y son frágiles, digámoslo así, igual que Abelardo, que hasta cierto punto puede que no tenga el apoyo de todos los sectores del establecimiento y que de alguna otra manera, pues claramente ante esa pérdida de apoyos, pues decida de alguna otra forma también confrontarse con ellos, como ya lo ha venido haciendo también en las últimas semanas. Entonces, no es fácil hacer esa desagregación y yo creo que hasta cierto punto no está cantado que estos candidatos puedan llegar y sumar fuerzas cuando esas fuerzas también tienen disputas entre ellos y también tienen disputas entre esas candidaturas. Alejandro, yo quisiera preguntarle por otro actor que usted ha mencionado, pero que me parece pues importante traer aquí al debate, a la conversación, y es ese llamado centro, ¿no? Estos candidatos como Claudia López, como Sergio Fajardo, que como usted decía, pues no están logrando tampoco como canalizar ese mensaje para, digamos que lograr adeptos, y lo que vemos son pues campañas o encuestas en las que no marcan, en las que no suben, en las que no puntean y demás. ¿Qué rol está jugando el centro en ese momento y qué rol terminaría jugando también en una posible segunda vuelta cuando vemos que pues sus representantes en realidad pues no están logrando representar a una gran población? Bueno, Mariana, frente a tu pregunta, yo siento que el centro es un sector que ha perdido por ahora bases y que de alguna otra forma también ha perdido presencia, porque irremediablemente cuando tienes dos grandes proyectos políticos en disputa, cuando tienes al progresismo y a estas nuevas derechas disputándose este proyecto de país en este escenario de transición, pues inherentemente estos proyectos de centro van a disgregarse entre esos dos polos. Yo me acuerdo mucho que tuve una discusión
con Angélica Lozano, creo que sí, fue con Angélica, en la cual Angélica me A decía, tú nos propósito. estás invisibilizando en el análisis y tú prácticamente nos estás quitando agencia, esto es una desfachatez, esto es un análisis sesgado. Yo no, no es que sea un análisis sesgado, y ya desde hace un año lo estábamos viendo. Es que de alguna otra manera, ¿cuál es el mito fundacional del centro en este proyecto de país? Si tú te das cuenta, el discurso de centro parte de algo fundamental que es la defensa de un orden institucional establecido. Tienes a dos grandes proyectos políticos, que es el progresismo y que son estas nuevas derechas, disputándose un mensaje antiestablecimiento. Pues, ¿qué te dice la lectura cuando tú observas eso? Pues que claramente los votantes no se están moviendo por la defensa del orden institucional, sino que están cuestionando ese mismo orden. ¿Cuál es la propuesta del centro en este caso para de alguna u otra forma también cuestionar ese orden institucional? No la tienen, y no la tienen porque existencialmente y programáticamente dentro de sus proyectos políticos está la defensa de ese orden. Si se salen de alguna u otra manera de ello, ya no son centro. Y más con el centro colombiano, que es un centro muy institucionalista, que el centro de Claudia López es institucionalista, el centro de Sergio Fajardo es institucionalista, el centro hasta cierto punto de Juan Manuel Galán y de Carlos Fernando Galán sigue siendo muy institucionalista a pesar de tender más hacia la derecha, pero son centros que hasta cierto punto no están leyendo y no pueden leer ese mensaje antiestablecimiento porque si lo hacen, pues estarían atacando su propia razón de ser. Entonces, ¿qué es lo que termina pasando? Lo que termina sucediendo es que entre estos dos polos, pues el mensaje de ellos se disgrega tanto hacia la centroizquierda como hacia la centroderecha. Entonces, es triste y es hasta cierto punto complejo porque parece determinístico, es decir, porque de alguna otra manera el centro no tiene una escapatoria y no tiene una capacidad de movilizar en un escenario tan polarizado, porque claramente el centro siempre se tiende a ver favorecido en escenarios políticos donde ya ese proyecto está establecido. Pero en un momento transicional como en el que estamos ahorita, donde hay una disputa entre proyectos, pues es muy complicado que tiendan a emerger, pues cuando su discurso es de una defensa del orden, a pesar de que tienen un discurso técnico que hasta cierto punto es necesario y es necesario seguirlo teniendo porque pues de alguna otra manera es la experticia en la capacidad de poder gestionar programa político a partir de la administración pública. Pero yo sí observo que ese es el gran pecado del centro. El gran pecado del centro es no tienen un mensaje, no tienen la capacidad de crear un mito fundacional que si lo ponga a estos dos sectores y hasta cierto punto tampoco han generado un cuestionamiento a ese mismo orden institucional que defienden. Entonces tú ves a Angélica, tú ves a Claudia, tú ves a Sergio Fajardo hablando de la necesidad hasta cierto punto de mantener las cosas como están para poder cumplir esas demandas sociales. Y la gente no quiere eso. Los votantes, tanto el progresismo como los de las nuevas derechas, están demandando cambios más profundos que implica también cuestionarse sus mismos modelos. Pero si tú llegas como candidato de centro a decir prácticamente vamos a seguir manteniendo un modelo mixto, por ejemplo, en política de salud, pues claramente la gente no te va a copiar porque de alguna otra manera la gente le está copiando a los candidatos que están diciendo hay que cambiar el modelo de salud porque el modelo de salud como está ahorita, incluso con reformas, es un muerto, es un enfermo que está agonizando en una cama. Sí, lo mismo pasa frente al tema pensional, lo mismo pasa frente al tema laboral, lo mismo pasa frente a otras grandes agendas y demandas como la agenda educativa. Si tú partes en el discurso de estas reformas, que es un poco lo que hace el centro, diciendo no podemos romper el orden institucional establecido, no podemos llegar a más transformaciones más allá de cierto punto, porque no es necesario, pues claramente la gente no te va precisamente a copiar esto. Y es que precisamente las demandas y las necesidades de la gente ahorita buscan precisamente rupturas y procesos de transformación mucho más profundos. La gente ya no quiere prácticamente que las EPS sigan haciendo lo que están haciendo. La gente quiere un cambio en el modelo que le lleve de alguna otra manera a ver mejorada su calidad de vida. Y hasta cierto punto lo mismo pasa hacia estos sectores de derecha. Estos sectores de derecha ya no quieren precisamente la respuesta institucional ante el conflicto. Quieren una profundización mucho más radical de resolución del conflicto, incluso si eso implica un ciclo nuevo de violencia mucho más agravado. ¿Sí? Son demandas que hasta cierto punto están precisamente, que tienen en común precisamente esa disputa con las soluciones del establecimiento y las soluciones institucionales. Entonces, creo que por ello el centro no tiene esa capacidad de articular y se disgrega y empieza a girar como satélites
alrededor de estos dos grandes proyectos políticos, que es lo que en efecto le dije a Angélica Lozano hace un año que iba a pasar y que es lo que está pasando ahorita. Mm. Bueno, pues a propósito de la senadora Angélica Lozano, teníamos un compromiso con ella también para hablar unos minutos sobre dos temas muy importantes que son también noticia hoy en Colombia. Vamos a ver si se logra conectar más adelante. Y bueno, Alejandro, muchísimas gracias por este análisis. Qué interesante. Y bueno, vamos a esperar qué sigue pasando durante estos días en esta campaña. Faltan 10 días, ya lo hemos dicho, y seguramente los ánimos se seguirán caldeando. Alejandro, gracias por este espacio. Que tengas un feliz día. No, a ti, Paola, a Mariana, gracias por la invitación y a la audiencia, pues nada, a votar informados y a triangular la información, más en estos días en los que la campaña electoral se va a radicalizar durísimo, pero no, gracias por la invitación y un saludo. Eso es bien importante, ¿no? Que se informen, que Sí, que votemos voten. informados. Ujú. Qué gran llamado, porque de verdad que a veces nos dejamos es llevar por, sí, por estas peleas o por estas cosas que pasan como tan de forma superficial y no lo de verdad profundo, lo que interesa, las propuestas, la información que debemos tener para saber por quién votar. Gracias, Alejandro. Ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro NECI 310-779-3518. Lo hiciste artísticamente y lo hiciste con las víctimas, que eso es un mensaje a dar. Caminamos juntos, todos con el progresismo por las calles defendiendo el plebiscito por el sí. ¿Cuál es la capacidad de generación de vivienda? ¿Los subsidios para quién son? Diciendo que le vamos a quitar los privilegios a los políticos. La política no descansó este fin de semana. Con estos personajes señalados por corrupción. Sí, señoras, sí, señores. Llega la central. Este espacio semanal que hemos concebido para reflexionar sobre asuntos coyunturales. Allí vivía la familia de Pablo Escobar Gaviria.